Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. Ustedes ya saben, ya nos conocen. Llevamos aquí más de 100 episodios. Somos Eduardo, David y Juan Pablo, Animales en el Trading, y para ayudarle a poder enseñar, practicar, aprender todos los temas del mercado financiero de Estados Unidos. ¿Cómo están? Querido Juan Pablo, mi querido David, a todos nuestros suscriptores, pues aquí con el placer de siempre, platicando con ustedes de lo que pasó y de lo que va a pasar en el mercado, que pues ha estado tranquilito esta semana, como bien anotabas, Juan Pablo, pero Está la horrible, semana siguiente empiezan los juegos pirotécnicos nuevamente. al Así que fin. bueno, Sí. pues un placer estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, Eduardo, Juan Pablo. Igualmente un gusto, sobre todo de ver otra vez a Eduardo, que la vez pasada nos abandonó, pero ya está incorporándose nuevamente. Igual feliz de saludar a todos nuestros suscriptores y también a toda esa gente que nos ve en vivo, sobre todo. Perfecto. Pues sí, Sí, como no, lo comentamos, esta semana ha estado realmente aburrida desde las noticias del viernes pasado que movieron el mercado bastante, que fue el NFP, ¿no? Non-Farm sí. Payrolls, que Eduardo, si quieres, coméntanos lo que estuviste diciendo. Es que para que Pues sepan muy un bueno, ahí poquito, antes de empezar, es estamos territorio de David. platicando. Es territorio de Ok, David, pero pues sí, pues, lo que estábamos comentando era que, pues, al final de cuentas, aunque es un dato más suave, pero pues es un buen dato, o sea, 175,000 empleos creados, pues Ujú. definitivamente muy bueno. Lo que sí hay que analizar, que yo creo que tú, David, nos puedes dar más color al respecto, pues es el tema de, oye, ¿son empleos de personas o de familias que están tomando un segundo o tercer empleo quizá? ¿O son empleos full time que pagan bien, ¿no? Pero a mí nada más un temita ahí me preocupó un poquitín que la productividad se fue para abajo ligeramente. Y pues bueno, el dato un poco más suave, ¿no? No recuerdo que por ahí también algo del costo del pricing que salió un poquito más caliente. Pero bueno, eso va a quedar totalmente secundario de acuerdo a los datos que salgan el martes y el miércoles. Martes PPI y miércoles CPI. de la próxima semana. A la próxima semana, Exactamente. en efecto. Sí. Para el mes ya de abril, que igual ahí adelantándonos un poquito para el CPI, siguen esperando prácticamente los mismos niveles que vimos en marzo, 3.5% anual para la inflación general, mientras que para la inflación subyacente, esta esperan que sea ligeramente menor al 3.8 observado el mes previo, ubicándose en 3.7% anual. Es decir, pues digamos que ya el mercado anda poco optimista en torno a los siguientes datos y al parecer no están modificando mucho los pronósticos. ¿Crees que sea el inicio de una corrección, Juan Pablo? Espero. Digo, ya tuvimos un pequeño sustito hace unas semanas que sí se cayó bastante, ya estaba casi llegando por debajo de los 5,000 el Standard Poor's 500, bajando desde 5,300, 5,400. Y sí, nuestro mejor amigo, el VIX, el indicador el índice de volatilidad de Estados Unidos, bueno, del Standard Poor's 500, estaba ya volándose sobre los 18, si no me recuerdo, 18, 20. Llegó creo con un máximo de 22. Y ahorita pues ya está de regreso a los niveles de 12, 13. Ujú. Entonces, ya todo se empezó a calmar, todo está bastante, bastante relajado. Y sí, ahorita dependemos mucho de la data, de cómo venga pues, para poder definir cómo está. Más adelante vamos a enseñar cómo está el Fear and Greed, que esto va un poco de la mano de cómo tendría que estar o qué se esperaría para el VIX en los próximos días. Y sí, gracias a la data o esperando a la data, todo esto va a tener un movimiento interesante. Pero a ver, mi David, échate la Jus- data. Justo en términos de la data, los principales drivers del mercado esta semana fueron PMIs en Europa, donde la lectura, por ejemplo, del final del indicador compuesto para el mes de abril fue ligeramente mayor a lo esperado, en 51.7 puntos. También por arriba de la lectura flash o la preliminar que fue revisada al alza
a 51.4 puntos desde 50.3 previo. Para el índice aquí de los servicios, porque cabe destacar que está el compuesto y se divide en la parte de servicios y manufacturas, también vimos una lectura positiva de 53.3 puntos, es decir, por arriba de 50 puntos, que ahí recordándole un poco a la audiencia que es cuando el indicador se ubica en zona de expansión. El dato fue mayor a lo esperado y también de la lectura flash de 52.9 puntos. Ambos indicadores se ubicaron en su nivel más alto en 11 meses, dando estas señales de mayor optimismo sobre la actividad económica en la región, además de producto o que también fueron producto de mayores contrataciones en el sector servicios sobre todo, lo cual sigue presentando mejoras con respecto a lo que vemos, por ejemplo, en las manufacturas. En la misma región se publicó el dato de ventas minoristas de marzo, las cuales crecen en 0.8% mensual, esto a una tasa anual del 0.7%, por encima de lo esperado por el mercado, en donde se anticipaba una contracción del 0.3% y revirtiendo también la contracción que vimos en febrero del 0.5%. Estas primeras alzas que vemos al menos desde septiembre del 2022 obedecen a mayores ventas en alimentos y bebidas, además de otros segmentos como tabaco y una mayor actividad, por ejemplo, en tiendas especializadas. Todo esto abona a este sentimiento mayormente optimista en la región que mencionaba. Y pues bueno, a nivel país también vemos que hay datos positivos en países como Lituania, Alemania, Eslovenia, Hungría y Polonia, ¿no? Yo creo que también ahí el consumo de Juan Pablo abonando un poco a que la data esté saliendo ya bien en Europa. Con eso basta y sobra. Con eso basta, exacto. En Ayudar. Estados Unidos, sí, perdón, Hay que ayudar a la economía, oye. sí, ya. Juan Pablo reactivando Europa. En Estados Unidos, so far, no tenemos datos económicos relevantes hasta ahora, salvo algunas intervenciones de miembros de la Fed, esto en el marco del Milken Institute Global Conference que se realiza en California cada año. Por un lado, Barkin, quien es de la Fed de Richmond, comentó que se mantiene confiado en que la actual restricción monetaria afectará la demanda lo suficiente como para poder enfriar la inflación. Al mismo tiempo, John Williams de la Fed de New York continuó haciendo énfasis en que la política monetaria está en una buena posición hasta el momento y que hay tiempo para seguir recabando información relevante para tomar decisiones futuras. Asimismo, Kashkari de la Fed de Minneapolis señaló que la Fed debería mantener las tasas en el mismo nivel todo el año, al mismo tiempo que no pueden descartarse incluso hikes. En cuanto a Collins de Boston, ella reitera que el efecto de la actual política monetaria no se ha visto en su totalidad, ya que se encuentra en una posición ligeramente restrictiva. En este contexto, no descartaría ella más datos de inflación indeseados, que era lo que comentaba Eduardo, sobre todo la siguiente semana que tenemos estos datos de CPI, por lo que no tienen que ser cautos al momento de pensar en una narrativa distinta, ¿no? Todas estas posiciones no abonaron a que las expectativas del mercado cambiaran, en menos en el corto plazo, en torno a que el recorte de tasas vendrá justo en el mes de septiembre o antes. De hecho, las probabilidades implícitas siguen apuntando a una baja justo en el mes de septiembre, con una probabilidad del 48.9%, en tanto que los recortes acumulados a diciembre suman alrededor de 43 basis en el pricing de la curva, lo que también da a entender que habrá quizás solo un recorte en el año como tal. Cabe aquí señalar que esto genera pues cierta divergencia a nivel mundial en cuanto al manejo de la política monetaria y creo que hay una gráfica en la siguiente slide, Juan Pablo, por favor, que ilustra esta parte. Eh, Ejemplo de lo que menciona en cuanto a esta divergencia, y bueno, y también leyendo algunos analistas, las apuestas están ahora que, por ejemplo, el ECB recortará antes que la Fed y que sus primeros 25 puntos base de baja será en el mes de junio, seguido de otro recorte de la misma magnitud en julio, septiembre y diciembre de este año, para llegar el siguiente, que también incorpora ahí ciertas bajas, un par de bajas, a una tasa terminal del 2.5%. Por otro lado, en cuanto a Inglaterra, pues se espera que la tasa se mantenga en 5.25% en la siguiente reunión de política monetaria, pero hay expectativas de que haya 4 recortes este año y otro par en el 2025 para llegar a una tasa terminal
de alrededor del 3.75%. En suma, todo esto pues refleja también divergencia en las condiciones macro entre regiones, en donde la desaceleración de la inflación, por ejemplo, se ha dado a diferentes velocidades por diferentes factores y también ha habido diferencias en la evolución de mercado laboral y la actividad económica como tal. En la gráfica, lo que vemos es que estas divergencias pues han ocurrido de forma ocasional a través del tiempo. Para ser concretos, una vez en 2016 y otra en 2019, que creo que se ve aquí muy bien, y que obedece a que pues, los datos evolucionan de forma diferente entre regiones. Si bien esto podría no ser una señal de alarma, y hablando de implicaciones, la afectación más bien sería hacia mercados emergentes, sobre todo en cuanto a salidas de flujos de capital que esto pudiera representar o efectos como el famoso flight to quality, lo que puede ocasionar pues volatilidad y depreciaciones en las monedas de estos países en el corto plazo, además de políticas monetarias internas inapropiadas, por decirlo de alguna manera, con tal de seguir los movimientos de bancos centrales más grandes o de países desarrollados como son la Fed o el ECB. Todo esto por el tema de los diferenciales de tasas entre tasas como tal. Eh, y bueno, Oye, pues David, sí, sí, sí. una pregunta, mi David. ¿Cómo ves? O sea, digo, ahorita que esta semana que hemos estado platicando, que esta semana ha estado bastante aburridona, Ujú. sin muchos movimientos. El dato, me preocupa el dato digo, yo sé que el dato del Consumer Confidence del viernes, el del Conference Board pesa más que el de la Universidad de Michigan. Sí. Pero ¿tú cómo lo ves? Estoy como valorando ahí, ¿puede ser market moving? Dado que a lo mejor el consumidor ya se empieza a quebrar un poquito, o crees que eh, lo- o sea, no va a pesar, no va a ponderar en el movimiento para el viernes? Yo creo que no, a menos que sí de plano veamos una baja realmente relevante, Eduardo. Viendo un poco aquí los datos, el índice ha estado rondando en niveles de 77 puntos, 80 puntos, incluso en lecturas más altas, lo cual pues todavía refleja a un consumidor que mantiene este pace, ¿no? En su actuar como tal en diferentes segmentos. Y de hecho, el consenso está esperando, por ejemplo, ahorita que se ubique o que se mantenga en esos niveles justamente. Eh, eh, por lo tanto, yo creo que el dato va a seguir como tal, sobre todo por cuando vemos indicadores más coincidentes como el mercado laboral o algún otro como de retail sales, en tanto que pues la inflación, si bien no ha bajado a los niveles deseados, pues sí continúa disminuyendo en ciertos segmentos, lo que sigue dando esta confianza, ¿no? Para el consumidor o para las familias estadounidenses. Entonces, a menos de que haya algo que no estemos viendo y que el indicador ya está anticipando algo y que se vaya el índice a niveles de 60 puntos, 55 puntos, yo creo que ahí de pronto sí estaría moviendo el mercado en cuanto a qué está pasando, ¿no? Ok, y el dato de, por ejemplo, tú nos decías antes de que iniciáramos el podcast que a lo mejor el dato de inflación viene un poquito pues en línea con los meses anteriores, o sea, no bajando, está, como llaman los gringos, sticky inflation. Eso, cuál sería tu lectura respecto a eso? O sea, si viene de todas maneras esta inflación pegajosa, ¿cómo crees que sea la reacción del mercado? Yo creo que justo, y de hecho lo veo como el driver esencial de la siguiente semana, digo, ya adelantándonos un poquito de lo que va a haber. También va a haber otros datos de inflación, por ejemplo, en Europa, pero creo que este dato de Estados Unidos y justo en este entorno en el que pues tratamos de adivinar qué es lo que va a hacer la Reserva Federal y tratamos también de incorporar en nuestras estimaciones comentarios de los Fed speakers que ha habido recientemente, pues va a ser muy importante ver la lectura o cómo es que sale. Si se mantiene en línea, que justo es lo que está esperando el consenso, que no haya cambios con respecto al mes previo, también ya habla de que las expectativas poco a poco se están ajustando a que la inflación no está cediendo de esta forma esperada y que todavía está un tanto sticky, ¿no? Yo creo que también no puede adelantarse el consenso a pronosticar tasas de inflación más altas, pero sí habla de que pues ya existe este cambio en las expectativas de corto plazo. Si de pronto sale el dato por arriba de lo que se está esperando, pues yo creo que justo ahí es cuando vemos esta señal de alarma y que en efecto podría confirmar ciertas teorías. La primera, que la Fed
pues igual y ya no baja en septiembre, ya estaríamos viendo quizás solo un recorte hacia final de año o pensar en este escenario con una mayor probabilidad de ocurrencia de que pues no va a haber bajas este año como tal y que sino que se va a empezar a evaluar hacia 2025, sobre todo en el primer trimestre, cómo evolucionan los datos, pues este cambio en la narrativa. Si es el caso contrario, yo creo que va a volver a reavivar esta expectativa o reforzar más bien la convicción en torno a que pues sí va a haber una o quizás dos bajas en el año empezando septiembre, ¿no? Entonces, creo que sí es un dato importante a monitorear, pero sin duda, si se queda todavía pegada a los niveles actuales o sale más caliente, va a mover bastante el mercado. Pero con lo que salió del NFP el viernes, digo, ya platicamos la semana pasada en el episodio, David y yo, no estaba Eduardo, pero fue que Ujú. estábamos diciendo, bueno, pues es posible que este año no haya nada, no haya bajadas, no haya subidas, o posiblemente una subida, ¿no? Porque pues los datos no estaban tan bien. Sale el dato del NFP y empiezan a salir las noticias de, bueno, es posible que se esté hablando de dos bajadas este año, ¿no? Entonces, como un dato tan, bueno, no pequeño, pero como solo un dato puede afectar tanto? Y ahora que estás comentando esto, bueno, pues hay que verlo, hay que ver cómo se mueve todo. Sí, y es lo que venimos comentando desde hace mucho, que al final una golondrina no hace primavera. Y Sí, creo que también a diferencia de estar viendo el dato a detalle, pues sí, los traders o los participantes en el mercado sí son un tanto reactivos en cuanto si lo ven a la baja o al alza y lo que vaya a hacer, por ejemplo, el Banco Central hacia adelante, ¿no? Pero yo creo sí. que, como menciona Eduardo, pues ya desmenuzando bien el dato y que siguen siendo empleos formales, empleos de tiempo completo, sobre todo relacionados al sector de transportes, almacenamiento, educación y salud o incluso el comercio minorista y mayorista, pues todavía da a entender que hay fortaleza en el mercado, si bien el dato en el margen es menor a lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que lo mismo va a pasar con el dato de inflación. Vamos a ver un mercado un tanto reactivo que justamente va a poder empezar a apostar a que va a venir septiembre si es que viene muy por debajo o el caso contrario si es que viene por arriba, pero yo creo que en la medida en que sigamos colectando no solo estos datos en el margen, sino en su conjunto, pues podríamos tener mayores señales de que va a ser la Fed como tal. Perfecto. Eduardo, Sí, de acuerdo. ya te No, toca, ya excelente. estás aquí Bueno, pues miren, presente. ahí estamos. Pues mira, la semana pasada con el dato de empleo, el Uy, famoso perdón. NFP, pues los yields se dieron un bajón fuerte, ¿no? Entonces ahí vimos movimientos pues de cerca de 20 puntos base en el bono de 10 años. Pero esta semana ya no siguieron su trayectoria a la baja, ¿no? Entonces esta semana inclusive han rebotado un poquito y hoy pues subieron el bono de 10 años casi 4 puntos base. Entonces, con lo cual se comprueba un poquito la teoría de que sí, este sticky inflation pues impide que la Fed haga su primer movimiento o al menos lo indique o lo manifieste más incisivamente para que baje tasas y entonces haga ese movimiento natural de reinvertirse en la curva. La curva sigue bastante invertida y lo que sospecho es que pues, se va a mantener invertida hasta que empiece A a bajar. quebrarse un poquito los datos importantes de la economía, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando se empiece a dar esos datos, y la Fed, insisto, no va a bajar de a 25 puntos base, ¿no? La Fed va a bajar si es necesario, de 50 a 100 puntos base. El problema va a ser que esos lags, así como hemos esperado y esperado y esperado a que se manifiesten los lags de la subida de tasas de interés, pues lo mismo es en caso contrario. Los lags en las bajadas de tasas de interés, pues tardan mucho en manifestarse en, en las condiciones financieras más suaves o más flexibles. Entonces, ahí el tema también, y esto está súper interesante porque la situación económica combinado con la situación política, Yellen va a seguir empujando con todo, ¿no? Entonces, ella tiene claro
A Trump lo queremos mantener y también hay una correlación manifiesta, que pues el presidente va a ser reelegido de acuerdo a cómo esté la economía. Entonces van a empujar, van a gastar lo Lo que se pueda. indecible con tal de que no llegue Trump. Sí, de hecho estaban diciendo que Biden otra vez ya perdonó deuda ¿cómo le llaman? La deuda para los universitarios. El, ay, no me acuerdo el nombre en específico, pero eso que sacas la beca, bueno, no la beca, sacas Los el crédito de préstamos. los, sí, el préstamo de colegiaturas. Entonces ya perdonó otro bonche y ya va, creo que 25 mil millones de dólares perdonados. Y siguen sacando. Y lo están haciendo ahorita, obviamente en épocas de elecciones, pues para que toda esa gente vote por él. Mm, Pero, pues ya hay mucha deuda, ¿no? Para mi gusto. Pregúntale a Japón, pero Japón lleva 30 años con una deuda, deuda a GDP, esa razón que les gusta tanto aquí a David, este, pero puede mantenerse ahí por años y años, mi querido Juan Pablo. Entonces, o Sí, sea, ese tema sí, la cuestión es, como dice Ed Yardani, inversionista medio legendario, todavía no totalmente legendario, pero un gran inversionista que casi. dice que cuando los bond vigilantes regresen al mercado, y los bond vigilantes es, sí, cuando eso empiece, ese déficit empiece a causar escozor y sea problema para la economía, entonces van a empezar a vender los bonos. Y entonces ahí sí, esos bond vigilantes van a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pero la está realidad es que interesante. todavía no se manifiesta. No, esto va a seguir y la maquinita sigue generando. ¿Sí? Así Y que, mientras el GDP siga fuerte, no sé si, mi David, no, el GDP Now que publica la Fed de Atlanta, la última vez que lo chequé estaba calientito, estaba fuerte, sólido. Entonces, mientras el crecimiento económico sea muy sólido, pues bueno, pueden mantener déficits bastante Claros. holgados, ¿no? Sí, de hecho, igual mira, hay nada más el dato antes de entrar a esta parte. El GDP sí. Now ahorita en la última revisión que fue justamente hoy está en 4.2% para Imagínate. la lectura del segundo trimestre del 2024. Oye, Una pero eso locura. más bien a mí me preocupa que haya una reaceleración en la inflación, porque Es que está es eso, caliente. eso es lo que dicen. Ya hay tanta inyección de capital, hay tanto movimiento, la economía está en perfectas condiciones y el problema es eso, que en lugar de que la inflación baje, pues todo va a empezar a jalarse para arriba. Mm, Entonces, en lugar de controlarlo, lo están haciendo peor. Pues obviamente la maquinita tiene que seguir funcionando porque es la única forma en la que Biden va a quedar reelegido, no hay de otra. Tanto dinero que le están metiendo a lo de Ucrania, ahorita soltaron creo que 80 billion, si no me recuerdo el dato, para Ucrania, para Taiwán y para Israel. Entonces, están dando liquidez por todos lados y en Estados Unidos la economía está perfecta. Todas las empresas de armas o bueno, de armamento para el ejército, la milicia, están subiendo como locas. Entonces, todo esto se está moviendo, la maquinita está generando y en lugar de que baje la inflación está subiendo. Entonces, pues no lo van a controlar. ¿Cómo vas a controlar cuando tienes tanta inyección de capital? ¿Sabes? Hasta el by the pues las book, tasas. sí. O sea, by the book estás haciendo lo contrario. En lugar de bajarlas, las vas a tener que subir otros 2, 3 puntos para poderla controlar, para tratar Aunque, de mantener el capital en aunque otro lado, ¿no? también, no sé, y yo no sé, bueno, creo que ustedes lo comentaron en el podcast pasado, pero cuando se le cuestionó a Powell se le puso sobre la mesa esa pregunta, Powell fue muy incisivo y muy diligente de decir, no, o sea, aquí lo que estamos viendo es cuándo bajamos, No no cuando vamos a subimos. subir ya, o sea, yo creo que también el mensaje de la Fed es claro. Dice, bueno, cumplimos nuestro ciclo al alza. Ahora es Ujú. nada más cuando hay que bajar tasas. Pero sí, eso implica que pues, ahorita va a ser el famoso sticky inflation. Sí, pero ahora,
si la inflación empieza a subir ahorita estamos todavía llegando o terminando el primer semestre, ¿no? Del año. Si la inflación sigue subiendo mes con mes, pues no hay de otra más que subir la tasa. O bueno, no sé tú, David, qué otras ideas tengas, pero Sí, eso dice el librito como tal. sí, o Y sea, más en momentos en que sí pareciera que la Fed no fue o no ha sido lo suficientemente restrictiva, ¿no? Y lo vemos en los fundamentales, lo vemos incluso en el ahorro que las familias estadounidenses están gastando, que también es lo que mantiene que el consumo todavía ahí prevalezca. Incluso platicaba con una persona de un fondo recientemente y me comentaba que independientemente que la tasa de ahorro en Estados Unidos ya esté disminuyendo, la gente, sobre todo esta gente que ya está al final de su ciclo laboral, está empezando ahora a gastar esta parte de su pensión, que también esto Ujú. abona a que el consumo se mantenga resiliente y todavía no veamos como esta, digamos, monetary policy stance restrictive en términos reales, ¿no? es que sí, la gente quiere seguir manteniendo su estilo de vida sin bajarlo a coste lo que fuera. Entonces ya están empezando a agarrar dinero de la pensión, están ya teniendo las tarjetas de crédito lo más alto, están teniendo créditos personales a todo lo que se pueda, créditos hipotecarios de a como salga. ¿Y después qué? Sí, O sea, pues ya no mira, hay. ya se ha subido ligeramente, bueno, digo no ligeramente, pero los delinquency rates en las tarjetas de crédito, pero también hay que contextualizar esto, ¿no? Sin sonar las alarmas. Y dices, a ver, déjame compararlo con cómo estaba prepandemia, cómo estaba comparado con la crisis financiera del 2008. La realidad es que sí se ha subido estos delinquency rates y la tendencia, pues sí, es a la alza, pero por otro lado, ya viendo pues, en este contexto, dices, todavía está en un nivel más o menos manejable, Sí, no a está. menos que algo se rompa. El problema es si empieza a haber desempleos, si empiezan a haber los famosos layoffs, entonces ahí sí vamos a ver un problema un poco más serio. Sí, no es una catástrofe todavía, ¿no? Está controlable o manejable. Y Sí. justo ahorita, David, que dijiste by the book, quiero hacer un paréntesis, pues salió la nota de que Apple va a hacer la recompra de acciones y es el dato o la cantidad más alta histórica, que van a hacer una recompra de 110 mil millones de dólares en acciones. Y en finanzas, bueno, yo soy licenciado en finanzas y en finanzas siempre decimos, cuando las empresas que tienen mucho capital o mucha liquidez o cash libre, ya no tienen idea de qué hacer, se lanzan a hacer recompras. Y imagínate que Apple es una de las empresas que tiene la mayor cantidad de efectivo disponible. Ya llevan varios años sin crear nada interesante que simplemente es repetitivo. Bueno, ahorita con los Vision Pro pues salieron, pero a la gente ni siquiera les interesa tanto, ¿no? Entonces, ya no tienen ideas, pues, ¿qué es lo más básico que puedas hacer? Pues el director financiero no tiene ni idea y pues vamos a lanzar una recompra. Sí, pero Mm, tienes tanto cash, tanto efectivo disponible, pues lanzas la recompra más, el dato más alto en recompra histórica. Pues sí, Sí. tienes demasiado dinero, entonces no tienes otra Y cosa que no sé hacer. si recuerdan, pero el rally de la última semana, pues lo comenzó Apple el jueves pasado, Claro, previo al NFP, fue cuando Apple sale con sus resultados, sus earnings, y aparte anuncia, seguramente sí, en en el los earnings, siguiente ciclo ya va a salir el iPhone AI, o sea, mm, iPhone AI, ¿no? Una cosa así van a sacar seguramente. Anuncia que están incorporando la inteligencia artificial, con Google, anuncian el buyback, la recompra. Entonces, y luego con eso le agregas la cereza arriba del pastel con el dato de empleos, el pues fue NFT. sí, o sea, nirvana para los inversionistas, ¿no? Sí, Ahora, el siguiente catalizador va a ser, yo creo que pues la inflación. Si la inflación se afloja un poquito, entonces nos vamos al 4.400, perdón, al 5.400 en el sin S&P. problema, sí, Sí. sin problema. Entonces ya después de este paréntesis, vamos al Fear and Greed, que es lo que les comentaba. El Fear and Greed ya está en 39. Esto quiere decir que
está bajo, todavía no está en Extreme Fear. Uno de los detalles importantes es que el VIX está en 13 o 12.99, lo pusimos en el episodio. Entonces, para niveles de Fear y tener el VIX en estos niveles, a mí no se me hace que sea un Fear. Simplemente está esperando el mercado a ver qué pasa. Porque la volatilidad se baja cuando los mercados suben o se mantienen laterales. Y la volatilidad sube cuando los mercados bajan. Entonces, teniendo un Fear en 39 y el VIX en 13, yo creo que está aguantando, pero está aguantando a una expectativa de que se caiga. Entonces es lo que decías, yo espero una bajada, sí. Sí, yo espero mínimo una bajada de unos 600, 700 puntos en el S&P, Madres. que esos Muy son Bien, más muy del aventurado. 10%. mi querido Maxis, estás Yo con sí, todo. yo soy Hoy, catalítico, No, bueno, hoy se levantó y dijo, yo bearish. yo sí, bearish, sí. a todo Mira, lo y que yo da. soy, Bearish. yo soy un bear natural y yo digo, órale, Ya ok. estás. No, yo con 300, 400 puntitos, yo estoy satisfecho, ¿no? O Un sea, diez por pero bueno, ciento sí, yo creo que también hay que ver, bueno, sí, el fear, es que también tiene que ver esto con el posicionamiento de los inversionistas y también que mucha gente está esperando a que haya una corrección, pues, del 10%, ¿no? Para volverse a meter Sí. al mercado. Hay casi más de 5 trillones, casi 6 trillones de, como lo miden en Estados Unidos, de dólares en money market accounts, pues también ahí a la expectativa de cuando haya esta corrección se van a volver a meter, ¿no? Mm, Pero, o sea, hay mucho dinero. ahorita que lo dijiste, me acordé, Sí. fue eh, ¿cómo le llaman? La llamada de inversionistas de Berkshire Hathaway, Ah, también sí. de Warren Buffett. Y Y ya no, y ya por primera vez en muchos años no estuvo Charlie Munger. no, ya se murió. Pero estaban mencionando que están teniendo un capital en efectivo bastante alto. No recuerdo el porcentaje, pero ya está llegando tal vez a un 40-50% de la cantidad completa que tiene el portafolio de Berkshire Hathaway. Y eso es lo que dicen, que cuando Warren Buffett empieza a agarrar efectivo o a mantenerlo efectivo en las cuentas, es porque va a querer comprar las acciones más baratas. Y si el inversionista Dios del mercado lo está haciendo, es por algo, porque ya no tiene tanto capital invertido. Y ahorita salió la nota de cuántas acciones tiene, creo que tiene, las más importantes son 4, eso sí, Apple siempre la va a tener, aunque ya tiene menos que antes, menos acciones en Sí, el portafolio, pero eso es lo interesante, tiene mucho efectivo o capital disponible. Así que sí. si él lo tiene, es por algo. Ujú. Y Y también, también ahí, perdón, nada más una notita de eso, porque también mucha gente decía, oye, Apple le recortó el 13% de la posición de Apple. Sí, pero tenía el 49%. Entonces, también contextualizando eso, la posición de Apple de Berkshire Hathaway es inmensa. muy alta. Yo creo que más bien está trimming down, o sea, está recortada porque tenía una posición masiva ahí. Sí, pero considera que su precio promedio de las acciones era abajo de $35. Mm, Entonces, ahorita las acciones están en 180 y tantos, si no mal recuerdo. Así que todo su capital o mayor ingreso, pues es simplemente por los dividendos de las acciones de Apple. Sí. Es una locura lo que genera con eso. Entonces, si ya le está bajando, pues obviamente es por algo, porque estás esperando, digo, no creo que los vuelva a comprar a 33 o 35, porque que llegue ese precio es que el Standard Poor's se bajó mínimo un 50%. Ni siquiera en la mm. pandemia llegó a estar el precio de Apple en ese nivel. Entonces, eso es lo interesante. Te estás deshaciendo de la posición cuando traías un 49%, pues ok, le bajaste un 13, ¿no? 13,17 dijiste. Sí, 13%. O 13. sea, traía 49 y creo que, o no sé si ahorita la última está en 49. No sé si a lo mejor traía 62 y ahorita ya está en 49. Pero Sí. sí hizo, pues bajó. Sí, o sea, le estás bajando, pero el detalle es que ese dinero se lo quedó en efectivo, no lo ha invertido en nada Ah, no. y está Ok. jalando más capital en efectivo.
que eso es lo que está interesante. Sí. Y también es lo que dicen, que si los más grandes lo están haciendo, ¿por qué la gente no los está siguiendo? Amazon ya liberó más de 10 billions o 10.000 millones de dólares en acciones, principalmente Jeff Bezos, él fue el que realizó la venta de acciones para tener capital, y también Zuckerberg hizo venta de acciones, o sea, de sus propias acciones para tener capital. Entonces, hay como bastantes pequeñas alertas que los inversionistas pequeños nunca lo ven, porque dicen, es que el mercado sigue y el mercado sigue y el mercado sigue. Y es como, sí, güey, pero si te das cuenta cuándo cerraron ellos, que fueron en los máximos históricos, y tú te estás queriendo meter otra vez, ugh, yo ahorita recomendaría, hay que quedarnos en cash y hay que esperar a ver qué sucede. O a menos que te vayas a otro tipo de mercados, como Forex, que eso sí es una belleza. Mm, Una belleza cuando se mueve, cuando no se mueve. Cuando no se mueve es horrible. Aburrido. Bueno, aquí está el seasonality de mayo. Entonces, bueno, como referencia, nada más ahí en año electoral, cómo se nos mueve ahí la línea punteada verde. Y pues bueno, o sea, aparentemente llegamos al punto más bajo en la siguiente semana y luego empieza ahí a bailar un poco y luego ya se sube, ¿no? Eh, pero sí, lo importante es que para Memorial Day, que es el último, es el feriado del último día hábil del último viernes hábil de mayo, es cuando típicamente se empieza la recuperación del mercado. Pero claro, imagínense, si abril, que es el mes que en el seasonality es el más fuerte, este año fue el más débil, hasta el momento ha sido el más débil. Digo, no puede saber, ¿no? Pero al menos es un punto de referencia que nos dice, pues sí, va a estar bailando ahí, quizás se baje un poquitín y luego ya inicia otra vez con todo al alza. Si es que antes no tenemos esos 700 puntos tan ansiados por Juan Pablo. Pero sí, pues ese yo también, o sea, yo quisiera que hubiera un buen flush para tener buenos puntos de entrada. Pues es lo que Pero dicen, el sell in May and run away. ujú, Entonces, sí, yo sí estoy esperando que vengan fuerte sell in May, ¿eh? no lo veo. Todavía no. La inflación no lo puede dar. No, Sí, sí, la inflación puede ser definitivamente el punto de inflexión que haga que jale al mercado. sí, que nos ayude. Ya, David, grítales. Déjenme en paz. Sí, es un ciclo muy Ok, atípico. sí. Miren, también esta me parece muy relevante también de nuestro amigo El de Almanac Almanac Trader. Trader. Pero el comportamiento del mercado es muy similar al del 2012, ¿no? Entonces, que también curiosamente fue año electoral, fue cuando Obama se religió. Entonces, pues bueno, por ahí en mayo, junio viene una bajadita y luego pues viene se reinicia la alza y ahí queda bailando un ratillo y pues bueno, ¿no? Entonces, como de nuevo, son puntos de referencia, no quiere decir, pero sí vemos que si tú mides ahí una correlación entre 2012 y 2024 pues hasta el momento está muy parecida. Yo creo que una correlación muy cercana, Sí, quizá 1.8 o algo así. sí, sí, sí. Trae como que un pequeño delay ahorita en abril, pero sí, sí está muy similar, la verdad. Hay que ver Ujú, eso es lo que te digo, ve mayo nada más. O sea, mayo llegó a unos niveles, estoy hablando del 2012, unos niveles casi llegando a los máximos, y de ahí se desplomó. Y en junio, inicios de junio, fue el mínimo, y de ahí ya empezó a jalar, que es lo que dicen, Selling May and Runaway. Entonces, eso es lo que está Este mayo interesante. parece que va a ser diferente. Pues quién sabe. ujú, ajá. Bueno, entonces todo depende de la inflación. ¿Sí? Si la inflación sale positiva, no, hombre, nos vamos a la luz. Sí, sí, ya, si sale la inflación positiva, nada de esto nos va a parar. Pero positiva bajando, ¿no? Ah, sí, Positiva positiva bajada. O bajada. sea que, pues, ¿qué sería algo bueno? Tú, así como positivo, David, ¿dónde lo ves?
Sí, o sea, que estuviera bajando como tal, porque independientemente de que esto ya tienda a que bajen o no las tasas, pues también la afectación en el bolsillo, ¿no? Sí, pero sería como un 3.2 en el core. Eh, Sí, ya que el core se vaya al 3.2, yo creo que sí daría los suficientes incentivos para que en efecto el mercado lo lea bastante bien y ya empiece otra vez el debate en torno a la bajada de tasas este año. Perfecto. sí. 3.2 el core y 3.28, 2.9 la general, yo creo que ya sería una buena data. Sí, Excelente. señores, me tengo que retirar lamentablemente otra vez. Otra Yo vez, mi sé. querido Por Eduardo. dos. Échale Sí, muchas ganas. pero ustedes son los champs. Y muchas Sí, gracias ya. por su atención. Perfecto, pues ya nos Pero bueno, despedimos. ustedes continúen lo que tengan que continuar. Ya nos vamos, ya todos tenemos que Oh, retirarnos el día de hoy, pero les mandamos un abrazo a Sí. todos, saben que somos Animales en el Trading, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube, y aquí estamos todos los miércoles, aproximadamente la próxima semana no vamos a estar, pero la siguiente sí, les mandamos un abrazo, mucho éxito en el trading, saludos. Gracias. muchas gracias. Saludos. No se olviden de compartir. ¡Vámonos!